Sí, sí, los escuchamos a los Perfecto. dos sin problema. Bueno, bienvenidos a la charla del grupo de interés sobre semiología y fenomenología de los trastornos del movimiento. Estas fueron las referencias que usamos. El libro de Toro es excelente para todo lo que es neurología, entonces supremamente recomendado. Y Listo, empezando. listo, entonces vamos a hablar de lo que denominamos trastornos del movimiento, que antes o también se denominan movimientos anormales o movimientos involuntarios, que ya frente a discusión esta definición de qué es de lo que vamos a hablar, porque puede que el movimiento sea normal dentro de la fisiología de lo que es el paciente, o que uno lo considera normal, y eso es muy ambiguo, o que no sea involuntario per se, sino que sea un movimiento para tapar otro movimiento. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante en ciertas patologías más específicas. Entonces, la categoría general de lo que vamos a hablar son los trastornos del movimiento. Y responder a la pregunta de por qué una persona se mueve sin quererlo, o quiere moverse de una forma y lo hace de otra manera. Me parece bastante interesante. Y a su vez son alteraciones tanto del movimiento como del tono muscular y la postura que tenga el paciente. Y lo que ocurre de base, sin entrar más a fondo en la fisiopatología, es que hay una alteración en la regulación motora de este paciente que lleva a que se mueva, hace que se mueva, perdón, de una forma distinta a la cual regularmente lo haría. Y se puede manifestar básicamente de dos formas, que se mueva mucho o se mueva poquito. Este exceso de movimiento es lo que vamos a denominar una hipercinesia o hiperquinesia, o que tenga pobreza y lentitud de sus movimientos, que son las hipoquinesias, que a su vez tienen muchísimas más subdivisiones, tales como la rigidez, el congelamiento de la marcha, o muchísimas más clasificaciones. La clasificación general que vemos, la tablita al lado, muestra los movimientos involuntarios que pueden ser tanto normales como anormales. Por eso la definición de movimientos anormales tal vez no sea la más correcta. Y a su vez, divide los anormales en las hipercinesias y hipocinesias. Por paciente, aquí como que algo a tener muy presente es que no toda hipoquinesia es un Parkinson o un parkinsonismo, sino que hay muchas más distintas que vamos a tener presentes, tales como las apraxias, los tics de bloqueo, las cataplexias, la catatonía, el congelamiento, la marcha dudante, dubitativa, o la propia lentitud de hipotiroidismo, es decir, patologías no solamente neurológicas, así como la rigidez y los estados musculares. Y a su vez las hiperquinesias también son muchísimo más que los temblores y las mioclonías. Entonces, tener en cuenta que esto comparte un espectro de fenómenos mucho más grande de los cuales normalmente podemos estar acostumbrados. Listo. Por favor, siguiente. Perfecto. Entonces, todo esto lo vamos a querer, como toda nuestra educación como médicos, centrado en un caso clínico. Entonces, el caso clínico de esta charla va a ser de un paciente de 54 años de edad que consulta por historia de 6 meses de evolución dado por rigidez y temblor de reposo, el cual empeora al hablar o ante una situación de estrés. Se puede suprimir con la concentración. En los últimos 4 años ha tenido problemas durante el sueño. Parece como si estuviera actuando su sueño. En la revisión por sistemas refiere constipación en los últimos 10 años, refiere además disminución del olfato. Ha presentado además dolor en hombro derecho que ha requerido infiltraciones con corticoides. Al examen físico se evidencia temblor de baja frecuencia en reposo en cuentamonedas en su mano derecha, el cual empeora cuando el paciente habla. Al pedirle que ponga los brazos hacia el frente, el temblor para durante unos segundos y luego reemerge. Tiene movimientos de baja amplitud y lentos al pedirle que haga la prueba de finger tapping. Se evidencia rigidez en la muñeca derecha al pedirle que haga una tarea con la mano izquierda. Listo, entonces esta es una pequeña introducción. Sí. Qué pena. Tranquilo, tranquilo, sigue, sigue. Sí. Entonces es una introducción a más o menos lo que veríamos en la clínica y cómo se presentaría un paciente. No es solamente el movimiento que tiene, sino que hay muchísimas más cosas afectadas, comenzando desde la edad, cuánto ha durado el cuadro, las condiciones en las cuales ocurre el dolor y los síntomas asociados. En este caso, muy importante, que tiene trastornos del sueño REM, que también refiere a disminución del olfato y posme, la constipación de los últimos años, y ya luego las características propias del dolor, incluso la reemergencia, que vamos a ver muy más adelante a qué se relaciona. Este caso es un caso casi que clásico que de Parkinson, pero lo que quiero, o el énfasis que queremos hacer es mostrar que no es solamente las características y la descripción del dolor, sino todo lo que va alrededor del dolor, la edad del paciente, la evolución, qué síntomas además tiene, para orientar más a la etiología y el tratamiento de este mismo, así como las pruebas específicas que comentaba ahí, como el finger tapping. ¿Listo, por favor, siguiente? Entonces ya dijimos que los dos
las dos categorías de movimientos anormales o trastornos de movimiento son hipoquinesias e hiperquinesias. Vamos a ver inicialmente las hipoquinesias, que son aquellos trastornos que evolucionan con una disminución de la amplitud o una lentitud del movimiento. El más frecuente y en el que nos vamos a enfocar en esta charla son los parkinsonismos. Sin embargo, tener presente lo que dije previamente, que no toda hipoquinesia es Parkinson, sino que hay muchos más trastornos. Y también hay que tener en cuenta sí, que además del Parkinson hay otras hipoquinesias. Por favor, siguiente. El parkinsonismo lo vamos a definir más allá de como los cuadros clásicos o de los 3 o 4 signos clásicos que no han contado, sino la definición más estricta y más actual es bradicinesia, más la rigidez en rueda dentada o el temblor en reposo. Es bastante interesante porque James Parkinson no llamó a esta enfermedad en su ensayo como enfermedad de Parkinson, según él mismo, sino que le llamó parálisis agitantes. Así que desde 1817 ya se está haciendo el énfasis en que uno de los síntomas cardinales y predominantes en esta enfermedad es la bradicinesia. Así, no hay que esperar que un paciente tenga los signos clásicos que se muestran en la tabla derecha, que son el temblor en el reposo, la alteración del reflejo postular, la rigidez y el congelamiento, para decir que tiene un parkinsonismo, sino que con el solo hecho de decir que tiene bradicinesia más rigidez en rueda dentada y o el temblor, ya se puede denominar como un Parkinson. Sin embargo, claro que hay que estudiar los síntomas asociados. Por eso, para tener en cuenta que no hay que esperar a que ocurra toda la manifestación florida de la enfermedad para poder diagnosticarla. Listo. Por favor, siguiente. Entonces, además de lo que comenté, el Parkinson también su fenomenología incluye alteraciones tanto en la marcha y vamos a hacer el finger tapping, que es muy interesante porque permite evaluar más a fondo la bradicinesia. Entonces, por favor, pones el video. ¿El de finger tapping o el de...? El de la marcha primero, por favor. Listo. Entonces, la marcha clásica del Parkinson tiene la apariencia, como se muestra en estos pacientes, de estar arrastrando los pies. Y esto se debe por una disminución tanto en la longitud como en la altura del paso, que muestra que el paciente estuviera ahí intentando arrastrar los pies. Vemos que eleva el pie muy poco para intentar mover, así como la longitud de cada paso. Vemos que la postura también está encorvada, los hombros están hacia adelante y se reduce la oscilación de los brazos y la base en la cual se apoya también es anormal o puede ser normal. Esta disminución de los brazos es porque estos síntomas extrapiramidales controlan no solamente los movimientos voluntarios, que ya es más parte del sistema piramidal, sino aquellos movimientos involuntarios o que acompañan a los movimientos principales, tales como la oscilación de los brazos, que se mira que se ven muy disminuidos en este tipo de marcha. ¿Listo? Por el otro lado está el finger tapping, por favor lo pones, que es un test que se usa para evaluar la bradicinesia y se enfoca en detectar la disminución de la frecuencia y o en la amplitud cuando hay acción repetitiva. Vemos que a lo largo que se ejecuta la prueba, la frecuencia con la que la paciente hace los movimientos va disminuyendo, así como la amplitud de los mismos. Ahí va disminuyendo. Listo. Porfa, siguiente. Además de lo que comentamos, uno de los signos cardinales y muy comúnmente afectan Parkinson es la rigidez en rueda dentada, que como muestra la imagen es que el paciente al movimiento pasivo se ve como si fuera una rueda dentada que va en varios escalones el movimiento de la articulación. Esta rigidez disminuye con los movimientos activos y aumenta cuando el paciente está a reposo. Se manifiesta principalmente en los músculos proximales y está la característica que tiene el signo de la navaja negativo, que eso ya intuyes hacia otro cuadro y los reflejos suelen ser normales. Porfa, te pones el video. Entonces decimos que el movimiento pasivo, al examinarlo, tiene que hacer como que varios escalones para poder completar el movimiento. No es tan fluido como se esperaría en este tipo de articulación. Y también ocurre más en las articulaciones o en los músculos proximales, aquí cuando hice la evidencia en el brazo. Esto, por favor, siguiente. Listo. Entonces llegamos a lo que son los trastornos hipercinéticos. Ya hablamos de los hipocinéticos,
todo lo que representan. Ahora, en los hipercinéticos, lo que sucede es que hay un aumento de la función, entonces, de actividad muscular. Entonces, es básicamente el aumento de la frecuencia o la amplitud del movimiento. Entonces, como vamos a ver, existen diferentes tipos, como lo que son, vamos a hablar de los más importantes, como el balismo, la coria, la distonía, la hipereplesia y demás. Y básicamente, usualmente vienen asociadas a lo que son enfermedades del sistema nervioso central. Listo, entonces vamos a hablar primero del temblor y los distintos tipos de temblor. Y la definición más estricta de un temblor es un movimiento involuntario, rítmico y oscilatorio de alguna región del cuerpo. No tiene que ser necesariamente como muestra la primera imagen de la mano, sino que se puede manifestar en otras regiones. Y a su vez, las causas, como muy bien dijo David, inicialmente, o la gran mayoría pueden ser enfermedades neurológicas, pero no son exclusivas. También hay enfermedades orgánicas como una falla hepática que genera un temblor muy característico que es la asterixis, o el consumo de ciertos tóxicos o de ciertos medicamentos. A su vez, anatómicamente es importante hablar de la olía inferior, que es un núcleo neuronal que se encuentra en el bulbo raquídeo y se encarga de coordinar básicamente las aferencias al cerebelo, por medio de las fibras trepadoras y las fibras colaterales a las trepadoras. Y esta como el marcapaso del movimiento. Ella instaura lo que llamamos el temblor fisiológico, que es el temblor de base a partir del cual se genera cualquier movimiento. Y a partir de este temblor o las disregulaciones de este temblor ocurren los distintos temblores patológicos que ya voy a hablar a continuación. ¿Listo? Entonces, inicialmente los temblores los podemos clasificar de distintas maneras. Primero está por su frecuencia, que puede ser alta, es decir, mayor al temblor fisiológico, que se estima que es de 10 Hz, de manera que un temblor alto es de 9 a 12 Hz, mediana de 6 a 8 Hz y baja de 4 a 6 Hz. También según su amplitud, según cuánto sea el movimiento, que puede ser una amplitud alta, lo que se denomina un temblor grueso, grueso nuevamente, o una amplitud baja, que es lo que denominan un temblor fino. También según el momento de aparición, es decir, según en qué parte del movimiento o en el reposo se dan, y puede ser de dos formas, de cinético o de reposo. Y el cinético a su vez se clasifica en simple, que puede ser postural, asociado o no postural, o tarea específica, o también de intención. Y también puede ocurrir en el de reposo. Un temblor postural es cuando ocurre en cierta posición determinada, o cuando el paciente se queda en cierta posición fija, puede ser específica esa posición o no específica esa posición, sino cuando el paciente adopta una actitud fija, por ejemplo, como cuando extiende las manos. También puede ser de intención, que es en el transcurso, generalmente al final de un movimiento, o tarea específico. Digamos que el paciente solo le tiembla cuando hace una tarea o una actividad muy específica, solamente tiembla cuando escribe, cuando pinta o cuando hace cierta tarea. O también puede ser de reposo, cuando generalmente se evalúa con el paciente sentado con las manos en los brazos, con las manos en los muslos, y si temblan en ese momento, denominamos que ese temblor es de reposo. Por favor, siguiente. A su vez se pueden dividir por dónde o qué parte del cuerpo está temblando, que puede ser la cabeza, las manos, la boca, etc. Y por último, por su etiología, que tiene tres grandes subdivisiones: la adquirida, la genética o la idiopática. Y vamos a ver que todos los temblores de los que vamos a hablar se clasifican en alguna de estas tres. Adquirida puede ser ya algo tóxico metabólico que le dio al paciente en este momento. Genética, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, que ya el paciente viene hereditariamente con eso. O idiopática, cuando realmente no conocemos la causa. En esta tabla también se ven las grandes diferencias en los distintos tipos de temblores que ya vamos a hablar más adelante. Por favor, siguiente. Entonces, el primer temblor del que vamos a hablar, como veníamos ya en el hilo de los parkinsonismos, es el temblor parkinsoniano. De manera que, y eso también ocurre mucho en los trastornos del movimiento, que ocurren manifestaciones mixtas. Si bien el parkinsonismo es un trastorno del movimiento hipokinético, el paciente tiene un temblor, que es un trastorno hiperkinético. Sin embargo, la gran manifestación y la gran queja del paciente es la dificultad para moverse. Esto es un temblor que ocurre tanto en la enfermedad de Parkinson como en los parkinsonismos secundarios. Y puede ser de reposo, principalmente de reposo, pero también puede ser de acción. Es decir, que esa acción no la excluye. Y usualmente disminuye con los movimientos intencionales. Es un temblor de baja frecuencia y de amplitud, grueso, lo denominan normalmente. Y es más frecuente en el miembro superior. Sin embargo, si a la consulta llega un paciente que le tiembla el miembro inferior, le tiembla una pierna, hay que pensar en la enfermedad de Parkinson a pesar de que no sea la manifestación muy frecuente, ya que si bien no es muy frecuente, un temblor localizado en el miembro inferior es muy específico en la enfermedad de Parkinson. El comienzo suele ser asimétrico
y el temblor se describe como una pronosupinación de las manos, y el gesto muy característico que denomina mucho es el gesto de contar monedas o rolling pills. El comienzo suele ser asimétrico en una sola extremidad y aumenta en amplitud al pedirle al paciente que haga una tarea. También aumenta mucho en situaciones de estrés o ansiedad. Entonces, porfa, ponemos el video. Entonces, vemos que la paciente con las manos en las piernas tiene el temblor de un comienzo o de manifestación asimétrica, ya que está más localizada en la mano izquierda, se manifiesta como una pronosupinación de las manos, y en los dedos se ve mucho ese gesto de contar monedas. Vemos que al hacer un movimiento intencionado disminuye el temblor, de manera que sí se muestra mucho que es un temblor de reposo, confirmando lo que ya hemos dicho antes. Y en los dedos sí se ve ese gesto de estar contando o moviendo pastillas o contando monedas. ¿Listo, por favor, siguiente? Luego está el temblor fisiológico, que como es el nombre fisiológico, no representa ninguna patología o alteración del paciente y depende principalmente de la tasa de disparo de la orilla inferior, de este marcapasos del que ya hablé antes. Es un temblor postural, rápido y fino, que se puede exacerbar en situaciones de ansiedad o fatiga o con el consumo de ciertas sustancias. Mucho la cafeína lo puede exacerbar. Se localiza principalmente en los dedos y en las manos. Es el temblor que todos, al extender la mano, vemos que se nos mueven los dedos y no están completamente quietos. Algo muy importante en la evaluación de un paciente para descartar o confirmar que es temblor fisiológico es que no debe tener signos asociados. Un temblor fisiológico no puede estar acompañado de bradicinesia, ya no sería fisiológico, o tampoco puede ser asimétrico. Tiene que ser muy localizado, muy fino y rápido en ambas manos. Como dije, está exacerbado por medicamentos, fatiga, insomnio, ansiedad, etcétera. Situaciones que se ha visto que se deben tal vez a un aumento en la liberación de adrenalina. Por paciente. Ahora está el temblor esencial, que con frecuencia es genético y suele ser familiar, de manera que haya agregación familiar, y puede presentarse como intención o simple postural en ambas formas. Afecta principalmente las manos, la cabeza, el cuello, las piernas y el habla. Ya más adelante vamos a ver con qué frecuencia afecta cada una de esas localizaciones, y es de una frecuencia baja y una amplitud mediana. Y algo muy importante es que debe tener un mínimo de 3 años de duración para que se diagnostique un temblor esencial. Si se diagnostica por encima de los 65 años, se asocia más a un temblor senil asociado tal vez a una enfermedad neurodegenerativa y no tanto al temblor esencial o la enfermedad genética que se conoce. Generalmente comienza unilateralmente y luego se vuelve bilateral. Entonces, por favor, pones el video. Entonces vemos que al adoptar una postura, en este caso no se manifiesta tan ampliamente, sino que se manifestará ya más adelante, como vamos a ver, al hacer ciertos movimientos o al adoptar una postura fija. Aquí al paciente al intentar mover la mano se le manifiesta, de manera que es un temblor de intención, ya que ocurre al transcurso del movimiento. Vemos que la frecuencia con la que ocurre es bastante baja y la amplitud no es tan gruesa como la del Parkinson, pero es bastante mediana, no es un temblor fino, como puede ser el temblor fisiológico. Aquí esta prueba se utiliza mucho en la que se le pide a un paciente que dibuje una espiral, ya que al ser de intención se manifiesta mucho más al desarrollar cierto movimiento. Entonces, como dijimos, generalmente comienza unilateral. Aquí en la mano derecha no se evidencia tanto, pero vemos que al realizar el movimiento con la mano izquierda es mucho más manifiesto este temblor, perdón. Listo, por favor, siguiente. Ah, bueno, antes, qué pena se me olvida, te vuelves, por favor. Que hay otra situación que se llama el temblor esencial plus, que es que aparte de estas características puede tener ciertas cosas asociadas. El tema es que la presencia de estas ciertas características no lo descarta. Generalmente, si el paciente tiene temblor esencial y tiene un trastorno de la marcha, puede seguir teniendo temblor esencial, no lo descartan. Así como una postura distónica o que el temblor ocurra en reposo. Sin embargo, si tiene estas tres cosas, que repito, son trastornos en la marcha, una postura distónica o que ocurra en reposo o con deterioro cognitivo, no descarta el temblor esencial, pero se tiene que denominar temblor esencial plus, ya que tiene síntomas agregados. ¿Listo?
Por lo siguiente, aquí en este muñequito vemos las distintas localizaciones. Efectivamente, de lo más frecuente que tenga el paciente es que se manifieste en la extremidad superior, pero no solamente ahí. Hasta el 34% de los pacientes muestran también alteraciones o temblor en la cabeza, principalmente en las mujeres, también alteración, temblor en la extremidad inferior, en la voz, en el tronco y en la cara, con los porcentajes que se evidencian aquí. Por lo siguiente. Por último, el último temblor del que vamos a hablar es el temblor cerebeloso, que ocurre por una lesión ya sea directa o facilitada a las vías cerebelosas, ya sea las aferencias o las eferencias del cerebelo. Es un temblor de intención que puede, como dijimos, afectación directa o facilitada y se manifiesta por la oscilación de una extremidad cuando se aproxima a un objeto, ya que sabemos que el cerebro se encarga mucho de la coordinación motora y al paciente le cuesta coordinar desde su tronco hasta un objeto distal, intentar coordinar ese movimiento y llevarlo a cabo, de manera que se manifiesta al llevar o intentar poner la extremidad en cierta dirección. ¿Listo? Por favor, ponemos el video. Entonces, en este test se evalúa mucho la dificultad del paciente al moverle el dedo del examinador, cómo le cuesta llevar a cabo el movimiento, ya que tiene la coordinación limitada. Listo. Entonces ya con eso acabamos la parte de los temblores y ahora Abilis va a hablar de otras alteraciones y distintas alteraciones hiperkinéticas. Perfecto. Gracias, Santiago. Entonces entramos a otras más que son completamente interesantes, me parecieron. Empecemos con la distonía, que es básicamente contracciones musculares involuntarias sostenidas de grupos musculares antagonistas en la misma parte del cuerpo, lo cual conduce a una postura anormal sostenida. Como vamos a ver con el video, vemos que es un paciente que presenta una distonía, la cual le genera una contracción de los músculos, principalmente de la espalda. Vemos como es incapaz completamente de poder ver hacia adelante, vemos cómo afecta su caminata, vemos cómo afecta su mandíbula, su boca. En las manos vemos cómo las mantiene completamente hiperextendidas. Clasificaciones, tenemos 4 principales, pueden ser focales, que solo afecte, digamos, los músculos del cuello. Segmentaria se afecta, digamos, los músculos del cuello junto con los del tórax, por ejemplo. Multifocal va a ser que tiene diferentes focos, entonces puede ser que afecte los del cuello, los del tórax y algunos de los brazos. Generalizada, como en este caso mayormente, afecta casi en su totalidad el cuerpo entero. Estos pueden ser primarias o secundarias dependiendo de si son idiopáticas para las primarias o secundarias y pues es a trastornos del sistema nervioso central o debido a drogas. Y pues algunas causas, algunos trastornos pueden ser como la enfermedad de Wilson, la neurodegeneración, varias lipidosis, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, accidentes cerebrovasculares y hipoxia cerebral. Siguiendo, tenemos lo que es la coria. La coria es básicamente el flujo continuo de movimientos involuntarios, bruscos, breves y de distribución aleatoria e impredecible. Esto quiere decir que, como vamos a ver en el video, la paciente empieza a mover constantemente, digamos, la mano, va a ser la que más se va a ver. Los dedos del pie, vamos a ver cómo empieza a agarrar su ropa, a soltarla, volver a flexionar. Vemos los dedos del pie, el movimiento. No son rítmicos, son rápidos. Usualmente vienen asociados a, digamos, la enfermedad de Huntington, que es un trastorno pues, degenerativo que más produce la coria, en este caso. Otras causas pueden ser el hipertiroidismo, el hipoparatiroidismo, la hiperglucemia, el lupus, fármacos algunos. Podemos ver cómo empieza a mover bruscamente, aunque breve, los diferentes músculos del brazo. Esto pues lo diferencia del
de la distonía debido a que pues la distonía es contracción más este es flujo continuo de los movimientos. Vemos acá cómo empieza a moverlo. Siguiendo, tenemos los que son la coriotetosis o la atetosis, que es básicamente una coria más lenta, que pues van a ser movimientos no rítmicos, lentos, de torsión y sinuosos, predominantemente en músculos distales. No, pues alterará lo que es la postura de las extremidades proximales. Vemos acá cómo afecta los dedos y cómo afecta su movimiento. Cómo tiene que devolver el brazo, cómo tiene que generar casi que fuerza para poder separar los dedos de ahí, estirarlos. Tenemos pues también lo que es el hemivalismo o el valismo, dependiendo de si es hemicorporal o es del cuerpo completo. En este caso vamos a ver el hemivalismo. ¿Por qué? Porque pues afecta solamente la parte izquierda del paciente. ¿Cuál va a ser un movimiento unilateral rápido, no rítmico, no supresible, de arrojar violentamente el brazo o la pierna? En este caso vamos a ver qué es el brazo. El brazo va a generar un movimiento, como vimos, de circunducción o de todo el arco del movimiento de la articulación. Pues en este caso es circunducción, por lo que el paciente está acostado. Vemos como en un momento, creo que es acá, que él alza y eleva completamente y genera ese movimiento de circunducción el paciente. Las principales causas son vasculares. El minimalismo puede considerarse como una forma grave de coria. Las tres que vimos ahorita vienen muy relacionadas. Siguiendo, tenemos los que son tics, que son movimientos breves, rápidos, involuntarios, súbitos, repetitivos, que incluyen algunas veces pues, sonidos o vocalizaciones, dependiendo pues del caso, pero en este paciente no. Vamos a ver un poquito más adelante. Ay, perdón. Podemos ver un poco más adelante cómo el paciente empieza a mover también la cara. El paciente ya está moviendo, vemos acá la mano. Y vamos a ver también cómo empieza a mover la cara. Que pues todo esto, ahí lo vieron. Ahí empieza a mover la cara, de lo que pues es un movimiento rápido, involuntario. Suelen ser pues los que llamamos los más usuales, por lo menos. Son los de los párpados, digamos. Esos también afectan. Acá vemos uno más severo. Esto pues genera mucha ansiedad y disconfort en el paciente cuando empieza a tratar de suprimirlo, pero al mismo tiempo tratar de suprimirlo va a aumentar la intensidad del movimiento, entonces pues empeora todo lo que es este tic. Aunque pues cuando se libera y se hace el movimiento, toda esta cantidad de movimientos involuntarios va a mejorar la ansiedad. Vemos acá como lanzó casi que un puño, pero es debido acá lo hice otra vez, al tic. Siguiendo, tenemos los que son las mioclonías, que básicamente son contracciones breves en forma de sacudidas de un músculo o de un grupo de músculos. Vemos acá cómo el paciente empieza a generar esas contracciones breves. Pueden haber los que son las fisiológicas, las mioclonías fisiológicas, que suceden cuando una persona pues duerme y durante las primeras fases del sueño pues se generan estos movimientos. Estos se van a llamar mioclonías hípnicas. O pueden estar las mioclonías patológicas, que pues van a ser causadas asociadas a hipoxia, a toxicidad de algún fármaco, a trastornos del metabolismo. Y como los anteriores movimientos que hemos ido hablando, pueden ser focales, multifocales, segmentarias o generalizadas, que pues ya les expliqué cómo funciona. Como dato curioso, las mioclonías fisiológicas, existe otro tipo que es el hipo. El hipo es una mioclonía fisiológica
que se llaman, pues ya como terminología médica, las mioclonías diafragmáticas. Siguiendo, tenemos lo que es la hiperexplexia, que es básicamente una reducción exagerada a un estímulo sensorial. Donde más podremos ver el ejemplo va a ser un poco más adelante, cuando el paciente, cuando tocan detrás del paciente una olla. Mientras que llegamos a esa parte del video porque no quiere avanzar, básicamente la hiperexplexia, como les dije, es una reacción exagerada, también llamada sobresalto exagerado o brusco a estímulos sensoriales, ya sean auditivos o de tacto. Como respuesta tenemos un sobresalto anormal debido a estímulos auditivos, somestésicos o visuales. Viendo un poco más adelante, vamos a ver cómo a un simple toque genera todo un sobresalto. Vamos a verlo más marcado ahorita, miren ahí. Claro, cuando a uno lo asustan, sí podría uno sobresaltar así, pero él constantemente con el mismo sonido que ya lleva sonando varias veces, sigue sobresaltando. Siguiendo, tenemos lo que son las acaticias. Este es un ejemplo simulado, pero es básicamente lo que se demuestra. Es una sensación subjetiva debido a una sensación subjetiva de intranquilidad. Lo que va a hacer el paciente es mover, generando, pues con un movimiento incesante, va a mejorar esta sensación de intranquilidad. Vemos cómo tiene que cambiar de posición, cómo mueve las piernas. También la acaticia también es llamada el síndrome de las piernas inquietas. Y esa puede ser secundaria a un efecto agudo o tardío de fármacos. Y como vemos acá, el paciente toma los fármacos que el doctor le está diciendo. Y son seguramente estos mismos fármacos, especialmente los neurolépticos, los que le están generando esta acaticia. Siguiendo. Tenemos los que son las estereotipías. Vamos a ver, quiero que escuchen un momento cómo reacciona el niño. ¿Escuchan? ¿Están escuchando? Bueno, básicamente lo que sucede ahí es que el paciente que tiene un tipo de autismo empieza a generar lo que son estereotipías, que son movimientos, posturas o voces repetitivas, como escuchamos, o ritualizados sin un fin determinado. Él simplemente lo está haciendo porque no puede controlarlo. Estas son conductas complejas que forman parte del repertorio humano normal. Es completamente normal poder hacer sonidos con la boca, poder aplaudir. Este movimiento es suele uno hacerlo cuando le duele la cabeza, como por respuesta fisiológica evolutiva normal. Pero este paciente que presenta autismo está generando esas estereotipías por las contracciones repetitivas, todo este movimiento que él no, involuntario. Pueden ser movimientos simples como el balanceo del cuerpo o tan complejos como las autocaricias, el cruzado descruzado de las piernas o la marcha en el sitio. Se encuentran asociados también a personas con discapacidad intelectual o cualquier condición relacionada, como vemos acá, con el autismo, la disinesia tardía o pues trastorno de movimientos estereotipados, pues acá se llama. Y también se ha descubierto recientemente que las estereotipías también pueden ser asociadas o venir asociadas a algunos tipos de esquizofrenia. Una pregunta que suelen tener la gente es cómo diferenciarlo de los tics. Las estereotipías, como dijimos, son repetitivos y periódicos y se incrementan con la fatiga, el estrés y la ansiedad. Pero a diferencia de los tics, las estereotipías suelen empezar con los 3 años de edad. Vemos que acá que es un paciente bastante joven y demás. Van a involucrar la mayor parte del cuerpo, son rítmicos y no tan al azar, como
vemos que repite los mismos 3, 4 movimientos una y otra vez. Entonces que los tics sí ya son más aleatorios. Y casi terminando, vamos ya con lo que son las fasciculaciones. Acá dice mioclonía, pero esta no es una mioclonía, es una fasciculación. Es básicamente una contracción muscular menor en el área o fasciculaciones incontrolables de un grupo muscular abastecido por una sola fibra nerviosa. Entonces, vamos a ver acá que en el párpado del paciente se genera una pequeña contracción. Esa contracción es la mioclonía. Una persona normal no puede realizar la contracción así de los músculos de ahí, pero pues son precisamente las que generan unas fasciculaciones. Digo que pues son pequeñas e involuntarias, visibles bajo la piel, como podemos ver. Si se fijan, acá, ahí mírenlo, ahí se alcanzó a ver. Se deben pues a descargas nerviosas espontáneas en grupos de fibras musculares. Pérdida o cambio de la sensibilidad, pérdida del tamaño del músculo, debilidad, todo esto asociado pues a las fasciculaciones. Y cerrando ya. Entonces, por último, ya para dar como la conclusión, verdad es cómo enfocar a un paciente que nos llega moviéndose de manera extraña. Entonces, que podemos modificar las alicias que generalmente están para el dolor para también enfocar un trastorno del movimiento. Entonces, la primera pregunta es que tenemos que hacernos cuánto tiempo de evolución lleva este cuadro, ya que cuadros mucho más agudos sugieren etiologías vasculares o metabólicas, en cambio cuadros crónicos o subagudos sugieren ya etiologías más neurodegenerativas, un tipo de lesión que ya se ha perpetuado mucho más en el tiempo. También la segunda parte de la lista es la localización, ya que el segmento corporal orienta mucho, ya que distintos movimientos, como vimos a lo largo de la presentación, tienen distintas frecuencias de manifestación en distintos segmentos corporales. Y ahora sí caracterizar primero si es hiper o hipocinético, haciendo como la analogía de intensidad en las alicias, porque ya estas son las dos grandes divisiones de los trastornos de movimiento que mueven muchísimo sus causas. Algo que hay que tener muy presente aquí es que los trastornos suelen ser mixtos, de manera que, por ejemplo, en el Parkinson, como dije previamente, si en el trastorno de base es hipocinético, tiene temblores. Y también, por ejemplo, la corea, que de base es hipercinética, el paciente puede estar hipotónico en reposo, de manera que son mixtos los cuadros. Así que se puede ser tan tajante en la división. Ya luego de escribir la fenomenología del movimiento, describe exactamente cómo se está moviendo este paciente, ya que orienta muchísimo más, y también asociar en qué situación se produce el movimiento, ya que como dijimos los temblores pueden ser de reposo, posturales o de acción. Las mioclonías, por ejemplo, como dijo David, no se manifiestan en ninguna situación preferente, sino que ocurren de repente, o también pueden ocurrir paroxísticamente, como las coreas. También preguntarnos qué suprime el movimiento, ya que orienta mucho a su causa. Por ejemplo, si el paciente refiere que el alcohol le mejora el movimiento, eso orienta muchísimo al diagnóstico de un temblor esencial, y así con las distintas. Y por último, como dijimos al inicio del caso, ¿qué otros signos acompañan el cuadro? Ya que, por ejemplo, como dijimos, si tiene hiposmia o anosmia, trastorno del sueño REM, depresión, también orienta mucho a una enfermedad del Parkinson. También tener muy presente que si el paciente también presenta deterioro cognitivo, la causa casi siempre suele ser grave y suele ser metabólica, neurodegenerativa o infecciosa, pero ello orienta hacia un cuadro muchísimo más severos. También ver si el paciente tiene signos piramidales o autonómicos para ver si la manifestación es solamente extrapiramidal o también es más sistémica, como distintos tipos de trastornos. Listo. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Listo, muchas gracias Santiago y David, excelente presentación. No sé si el doctor Vázquez tenga algo que agregar a la presentación o si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, por favor, pues ya sea prender el micrófono y decirla o mandarla por el chat o por privado si les da pena. Doctor Vázquez, no sé si tenga algún comentario con respecto a la presentación. Santiago, David, gracias por la presentación. Hay algunos aspectos que aclarar que
quiero como proporcionarles para que cuando vean un paciente tengan como un concepto más práctico y también como algunos conceptos que hay que mencionar realmente para evitar confusiones. El hecho de que un paciente tenga bradiquinesia más rigidez y o temblor es un parkinsonismo, ¿de acuerdo? O sea, así se define parkinsonismo, más no sirve eso para diagnosticar la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un tipo de parkinsonismo. Los parkinsonismos se pueden clasificar de muchas maneras, ¿sí? Se pueden clasificar en parkinsonismos secundarios, se pueden clasificar en parkinsonismos idiopáticos, en parkinsonismos atípicos o en enfermedad de Parkinson, ¿sí? Dentro de los secundarios, entonces ahí estaría algunos parkinsonismos vasculares o el parkinsonismo farmacológico, porque eso recientemente se ha dividido en dos, ¿cierto? Se queda como parkinsonismo y farmacológico, secundario y farmacológico aparte, pero quiero que ustedes entiendan que parkinsonismo es un síndrome clínico y que bradicinesia más rigidez y o temblor es parkinsonismo, no es enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un tipo de parkinsonismo que se diagnostica teniendo en cuenta que se presenta el parkinsonismo, hay ausencia de banderas rojas, hay características típicas de la enfermedad y hay unos factores adicionales como algunos exámenes, que eso, bueno, ya después lo vamos a ver en la charla de enfermedad de Parkinson. Eso es algo que quiero que tengan muy en cuenta, ¿de acuerdo? Segundo, para la parte de los trastornos hiperkinéticos, sería chévere si pudiera ver ahorita de nuevo las diapositivas, pero hay algunos también conceptos importantes que toca aclarar ahí. Ustedes se van a preguntar, por ejemplo, la diferencia de mioclonía o de temblor, perdón, con otros tipos de trastornos del movimiento. Y es que temblor es regular. La diferencia del temblor con todos los demás es que es regular. De todos los demás son irregulares, pero el temblor es regular. Y el temblor son oscilaciones rítmicas de una parte del cuerpo. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ustedes vean un trastorno del movimiento, traten de identificar, uno, si es hiperkinético o hipokinético, y dos, si es rítmico o arrítmico, y si es irregular o regular, ¿sí? Porque el temblor es el único que es regular, todos los demás son irregulares. Luego entonces viene la discusión de la mioclonía. Entonces yo como diferencio, se van a preguntar ustedes una mioclonía, de un hemivalismo, de una fasciculación, si es que todos decían que eran contracciones irregulares de un grupo muscular. Entonces la diferencia de la mioclonía es que la mioclonía tiene por descripción, aparte de ser irregular, es que que lo diferencia del temblor, es que es shock-like, o sea, es como si fuera un corrientazo. Ustedes ven que literalmente el paciente tiene un corrientazo y el movimiento de la mioclonía no tiene un arco de movimiento completo, no es un movimiento completo de circunducción, que es la diferencia con el inmovabilismo o con el balismo. ¿Sí ven? Ya entonces lo diferenciamos de los dos. Y de la fasciculación es que la mioclonía genera desplazamiento de la articulación, la fasciculación no. Eso quiere decir que lo que ustedes a veces le dan cuando hacen mucho ejercicio, que los músculos les saltan, es una fasciculación, porque eso no está generando ningún movimiento de la articulación. Si generara algún movimiento de la articulación, el movimiento sería una mioclonía, que eso es bien importante. ¿Listo? Sobre las fasciculaciones, ahí ya que pusieron la diapositiva, o no, sobre cada uno, hay varias cosas que mencionar, ¿sí? Que yo pienso que es importante tenerlas en cuenta para cuando ustedes están evaluando un paciente. La causa más frecuente de las fasciculaciones es la que les acabo de decir, y es el ejercicio extenuante, ¿sí? La causa primera de fasciculaciones no es la ELA, a pesar de que también quiero que la tengan en cuenta. Cuando ustedes ven un paciente que además de tener fasciculaciones, tiene signos de motorneurona inferior y tiene signos de motorneurona superior, como lo hablamos en la charla de Mariana, listo, perfecto. Entonces estamos ante un paciente con una sospecha de enfermedad de neurona motora. Pero solamente las fasciculaciones no quiero que los hagan pensar en ELA, sino las fasciculaciones son producto del ejercicio extenuante, son producto del consumo de cafeína, a veces puede dar con el consumo de alcohol, puede dar con el consumo de algunas drogas de abuso como la cocaína, por ejemplo, ¿sí? O puede estar en el contexto de algo que se llama el síndrome de fasciculación benigna, ¿sí? Sobre las mioclonías, ustedes han escuchado en sus rotaciones de medicina interna la palabra asterixis. Ese concepto de asterixis no es más que una mioclonía negativa. Las mioclonías se pueden clasificar desde el punto de vista semiológico, por distribución anatómica, como se les estaba mencionando David, o por el origen. Si yo lo hablo desde el punto de vista semiológico, son positivas o negativas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un estímulo de contracción del músculo o hay una inhibición de esa contracción. Si hay una contracción del músculo, son positivas. Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen un paciente que pone las manos al frente y el paciente tiene una mioclonía positiva, quiere decir que las manos las manda hacia arriba. Si la mioclonía es negativa, las manos las mandaría hacia abajo. Como ustedes se acuerdan, la asterixis le dicen también el flapping tremor. Y ese flapping tremor
ocurre es precisamente por eso, porque es una mioclonía negativa y es como si el paciente estuviera haciendo aleteo. Desde el punto de vista práctico, cuando ustedes vean una mioclonía en un paciente hospitalizado, lo primero que deben pensar es en algo metabólico. Vayan a buscarle hiponatremia, vayan a buscarle falla renal, o sea, uremia, vayan a buscarle enfermedad hepática, vayan a buscarle principalmente trastornos metabólicos. Algunos fármacos pueden producir eso, pero quiero que piensen directamente en lo metabólico. Y si el paciente tiene una mioclonía focal, o sea, solamente de la cara, solamente del brazo, o cara y brazo, que eso es súper característico, piensen en una etiología epiléptica. ¿Listo? Son una etiología ictal, que eso es algo que se tienen que llevar para la casa. Respecto a las distonías tienen una definición que sacó la Movement Disorders Society en el 2013. Esa definición es muy importante porque no solamente involucra músculos antagonistas, como de pronto quedó ahí en la diapositiva, sino se abole ese concepto de agonistas y antagonistas, que era lo que semiológicamente ayudaba para que uno lo describiera, y queda como unas contracciones musculares involuntarias que pueden ser sostenidas o intermitentes y que no solo generan posturas anormales, sino que generan movimientos anormales que incluso pueden ser tremorígenos. O sea, la distonía puede tener un componente de temblor y de hecho se llama temblor distónico. Además de eso, la distonía tiene un componente importante y es que aparece o se exacerba con la actividad motora. O sea, el paciente puede que no tenga la distonía, pero cuando el paciente hace un movimiento, la distonía o aparece o se exacerba. Y hay una cosa que también define la distonía, que es muy importante que ustedes la tengan en cuenta porque es la definición de la enfermedad o el trastorno hiperkinético. Y es una cosa que se llama el fenómeno de overflow. Ese fenómeno de overflow, ¿sí? O de sobreflujo, si se podría decir, hace referencia a que, si, por ejemplo, el paciente tiene una distonía en el cuello y yo le pido que haga un movimiento en el miembro superior izquierdo, la activación de un grupo muscular diferente al de la distonía, o sea, en este caso el del brazo, exacerba la distonía que tiene, o sea, en este caso la distonía cervical. No sé si eso quedó claro, pero pues quiero también que lo tengan en cuenta porque eso es lo que define la distonía, ¿sí? Y eso es lo que uno va a ver en la clínica. Ustedes vieron ahí que dice truco sensitivo y distonía en espejo. ¿Qué es el truco sensitivo? El truco sensitivo es lo que el paciente hace para evitar o mejorar la distonía. Les voy a volver a poner el ejemplo de la distonía cervical. Como la distonía cervical genera una postura normal, vamos a ponerlo, la distonía cervical se divide dependiendo o se clasifica dependiendo de la posición de la cabeza. Si la posición de la cabeza hacia el lado se llama laterocolis. Eso no me interesa, la verdad, que eso lo aprendan, eso es complejo, pero se los digo laterocolis porque quiero que se imaginen una distonía que el paciente está mirando hacia el lado izquierdo, por ejemplo. ¿Qué es el truco sensitivo? Que el paciente se coge la cara y se la intenta voltear hacia el lado derecho. El hecho de que el paciente haga eso de manera repetitiva es un signo semiológico importante para distonía. Ese es el truco sensitivo y lo pueden hacer en distintas partes del cuerpo. Se cogen la extremidad o tratan de hacer un movimiento antagonista al que está haciendo la distonía y eso es lo que se llama truco sensitivo. Y la distonía en espejo también habla mucho de que sea una distonía y eso ocurre mucho, por ejemplo, en una distonía que se llama la distonía del escribano. Hay una postura anormal del miembro superior, ¿cierto? En forma en postura de escribir, que cuando el paciente está haciendo la acción de escribir, el miembro superior contralateral como que imita esa postura distónica. Eso es una distonía en espejo y también es muy importante que lo tengan en cuenta. Causas de distonía, la más importante que ustedes van a ver en la clínica son los efectos adversos por medicamentos neurolépticos o por medicamentos antidopaminérgicos, dentro de los cuales también está la metoclopramida. En otras enfermedades, como ya también se los habían mencionado en la charla, por ejemplo, enfermedad de Wilson, en pacientes que tienen tratamiento con terapia dopaminérgica en enfermedad de Parkinson, pacientes que tengan algunas distonías genéticas o algunas distonías respondedoras a la eudopa, pues es un escenario diferente. Pero pienso que el de ustedes es, uno, reconocer que es una distonía o en general, que es un movimiento anormal, un trastorno del movimiento, porque ya les mencionó Santiago, porque es que no lo llamamos anormal, sino trastornos del movimiento, reconocer qué es semiológicamente y poder evidenciarlo. Sobre la corea, si la corea es unilateral, muchachos, y el paciente se presenta de manera aguda, piensen en una corea de etiología vascular. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que ustedes deben pensar. Aparte del hipertiroidismo y hipoparatiroidismo, quiero que tengan en cuenta que si el paciente se presenta de manera aguda con una corea unilateral, no es que tiene una hemicorea, por ejemplo, corea del brazo y de la pierna, o tiene una corea solo del brazo, hay que descartar algo vascular y ese paciente necesita una neuroimagen, probablemente una resonancia para que haya mayor detalle, ¿sí? La parte de las crisis hiperglicémicas es muy importante. No necesariamente una hiperglicemia aislada.
una hiperglucemia, como en verdad debería decirse sin usar el anglicismo, sino crisis hiperglucémicas en el contexto especialmente de un estado hiperosmolar. Vemos que los pacientes con estado hiperosmolar incluso hacen lesiones en resonancia, ¿sí? A nivel del putamen o a nivel del globo pálido uni o bilateral, que pueden entonces correlacionarse con el fenómeno clínico. Cuando los pacientes les corrigen ese estado hiperosmolar, se les mejora la corea. Hay algunos que no mejoran, pues porque ya generan una lesión estructural. Pero miren como dos causas importantes, como un origen metabólico, que en este caso es la hiperglucemia o la crisis hiperglucémica, y la corea vascular, son lo más prevalente que ustedes deben tener en cuenta. Hay una cosa que se llama la corea gravidarum, que no está ahí en la diapositiva. Y la corea gravidarum es también frecuente. Las pacientes, a pesar de que no lo refieran, a veces tienes movimientos anormales que ellas piensan que es algo habitual, y la corea gravidarum se caracteriza es porque después del parto, la paciente empieza su periodo de puerperio, la intensidad del movimiento disminuye hasta que el movimiento cesa. Otra causa importante son los anticonceptivos orales, especialmente en pacientes que son susceptibles a hacer síndrome anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome anticuerpos antifosfolípido es una causa también de corea y es algo que deben pensar antes de eso. ¿Listo? Entonces no se les olvide la parte de la corea vascular, que eso es importantísimo. No sé qué otra cosa haya ahí para que podamos mencionar. Creo que podríamos mencionar varias cosas. Hay una parte de lo de la corea que ustedes lo vieron ahí, que dice el punto paralelo a la corea que el paciente usa para disimular la corea. Les voy a poner un ejemplo. El paciente tiene una corea del brazo. Entonces el paciente tiene una corea del miembro superior y al hacer el movimiento coreico, entonces, por ejemplo, se manda la mano, si es una mujer, para cogerse el pelo. Entonces disimula la paciente que tiene la corea cogiéndose el pelo. Eso es una paracinesia y eso es muy semiológico de una corea. Ahora vamos al signo del ordeño. El signo del ordeño es como la corea, es un movimiento no estereotipado, serpentiforme, ¿cierto? Irregular. La característica de lo no estereotipado y lo serpentiforme es lo que define una corea. Porque si uno dice como, bueno, es un movimiento involuntario, brusco, uno dice, entonces es una mioclonía. No, pues la diferencia de esto es que la corea es serpentiforme, es irregular, por supuesto es involuntaria, ¿cierto? Y es usualmente con un componente no estereotipado. O sea, siempre va, o sea, a pesar de que haga, como ustedes vean, el mismo movimiento, los movimientos van a ser como impredecibles, ¿sí me hago entender? Como para que salgan con ustedes de eso. Y la parte, bueno, cuando tiene ese movimiento irregular, tienen un componente que se llama el signo del ordeño. Y es que si ustedes le dicen al paciente que les coja los dos dedos, ustedes le dan los dos dedos, el paciente por esos movimientos irregulares va a apretar y soltar y apretar y soltar. Esto también es muy característico de la corea, ¿de acuerdo? Es para que les quede claro. Pienso que esta parte es crucial. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, lo que les digo, no duden en escribirme al correo. Creo que igual, a pesar de que tengamos esta charla, es importante mencionarlo de aquí en adelante en las demás charlas. Y bueno, pues era lo que les tenía que decir. Qué pena extenderme tanto, pero era importante cada una de las aclaraciones. Listo, muchísimas gracias, doctor. Creo que nos quedó todo muy claro. No sé si alguno tenga una pregunta. Vamos a dar 2 minutos para ver si surge alguna pregunta y damos por terminada la charla. Bueno, creo que no habrán más preguntas, ya veo que todos están desconectando, entonces pues les agradezco a los expositores, muy buena presentación, muchas gracias, y al doctor Vázquez también por las recomendaciones y por los datos importantes a recordar. Con esto damos terminada la charla, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en la siguiente charla. Que estén muy bien, que tengan una buena noche. Muchísimas gracias, muy amables todos. Muchísimas gracias. Tengan buena noche.